Bueno, el presidente, la última nota fue ayer, una nota eh, con un periodista de TN, bueno, y como siempre, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, las cuestiones internacionales, ¿no? Está otra vez, se ha reavivado el fuego de pelea con Lula. Este, Vamos a ver, porque hay una cumbre Mercosur y el presidente hasta hoy no va. Vamos a ver qué ocurre, si Mondino lo convence. Pero bueno, lo importante es que esto tiene sabor a segunda etapa este lunes, porque salió ley base, para muchos, para la oposición una ley pequeñita y para el gobierno una ley, si bien se esmeriló un poco, una ley importante. Vamos a ver cómo está viendo la política y un poco la economía Carlos Rucauf. Carlos fue ex vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, canciller también, digo, por esto de no ir al Mercosur o cómo llevarse con los vecinos, diputado nacional también, y lo tenemos en línea. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cholo? Un placer escucharte, un abrazo para vos, el equipo y para los oyentes. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿No te huele a segundo capítulo, a segunda fase? Sí, seguramente el presidente y el equipo económico empiezan a partir de este momento, porque en este momento Bausili, presidente del Central, ha convocado a los bancos para avanzar sobre lo que explicaron el otro día en la conferencia de prensa el ministro de Economía y él, que es que se cierra una canilla importante de emisión monetaria. ¿Por qué es importante que haya poca emisión monetaria a diferencia de lo que dijo ayer la expresidenta Cristina Kirchner? Porque la emisión monetaria es inflación. Y esto lo dice Milei, lo decía Cavallo, pero también lo decía Néstor Kirchner cuando asumió como presidente. No se puede emitir demasiado porque provoca inflación. Entonces, la emisión, primero el presidente la cortó, ustedes saben, muy fuerte cuando lanzó la consigna del déficit cero. Ahora, la segunda canilla, que es la emisión para el pago de compromisos de los millones y millones que comprometió Massa, que es, para simplificarlo, lo que llamaban LEVAX, después se llamó LELIX y después PASES o POTS. Todo eso era una deuda en cabeza del Central. Ahora el Banco Central se la pasa al Tesoro, que va a dar una letra de pago para garantizar ese tipo de deudas, con lo cual el Banco Central puede cumplir un pedido del Fondo Monetario, que es que suba la tasa de interés para los préstamos de plazo fijo a tasa positiva. Esto es sumamente importante. Vamos a ver cómo va esta reunión con los bancos. Primero porque los que tenemos pesos, poquito, mucho, si no te obligaban o a perder cada día o a ir en busca del dólar o de otras cuestiones. En cambio ahora puedes ir a los bancos. Exactamente. Y además el hecho de que se emita menos es que tus pesos van a valer más. Esto es muy importante explicárselo a la gente. Cuando se emite mucho te llenan de papeles que cada vez valen menos para comprar. Cada papelito tiene el mismo respaldo, por lo tanto cada papelito vale menos. Exacto. En cambio ahora, con una emisión menor, hay un proceso de valorización del peso, que esta es una discusión con muchos sectores de la economía que piden devaluación que si el presidente la consintiera perjudicaría al hombre común y beneficiaría a un grupo de grandes capitalistas. A mí me parece que está bien que no haya devaluación, que se vaya a una convergencia monetaria y también que se quede claro que el cepo, el famoso cepo que puso el kirchnerismo, no se puede sacar hasta que haya dólares suficientes en el Banco Central para que no te hagan una corrida. Ayer Es bastante clarito esto. La expresidenta dijo faltan dólares. Sí, bueno, pero realmente Cristina Kirchner tiene un problema muy grave de entendimiento económico. Lo tuvo siempre, ella ya discutía con su marido, que entendía de economía, y obviamente después terminó teniendo dos ministros de Economía muy peculiares. Uno, el actual presidente de la Unión Cívica Radical, que cuando a ella le faltaba plata, en lugar de decirle gaste menos, inventó la 125, y Kicillof, que de Kicillof y su 16.000 millones que le debemos los argentinos
a los fondos buitres gracias a él, mejor no hablar, ¿no? Pero en todo caso lo importante es que además de estas medidas vienen 3 leyes. Una ley que llama el presidente Hojarasca, me parece un nombre muy vendedor, pero que en definitiva de lo que se trata es de depurar las sobreregulaciones que tiene el sistema económico. Es una ley que requiere de mucha orfebrería, que va a seguramente a ser muy estudiada en el Parlamento. O sea, la burocracia que dilata, que te hace perder tiempo. Que te hace perder tiempo, que te frustra proyectos. Claro, sí. Y que te hace perder plata, ¿no? Porque vos de repente querés poner un pequeño negocio y te ponen tantas condiciones para poder abrirlo que decís, no, mejor no lo abro. Exacto. Ahora, Carlos, en su experiencia, Gonzalo Prado lo saluda, perdón, no me presenté. Gonzalo, buen día. Buen día. Nos cruzamos seguido últimamente con el ex canciller. Y bueno, en varios lugares. Siempre estuve en televisión y demás. ¿Qué amo el cholo que la cara? La gran consulta es si Milei va a tener posibilidad de sacar alguna de estas normativas en los próximos 6 meses. Y por eso quería ver, de acuerdo a su experiencia, cómo ve el trámite parlamentario. Mire, todo depende de la capacidad de negociación y paciencia. Sacaron 2 leyes muy, muy útiles, pero que obviamente tenían de movida la oposición de todo el kirchnerismo. Pero ahí hubo un trabajo muy serio con el PRO, con el radicalismo, y con radicalismo menos el presidente del partido, y con Hacemos el grupo de Pichetto. Deberán volver a trabajar, porque obviamente este gobierno tiene muy pocos parlamentarios hasta las elecciones de medio término. Y estos meses que quedan son los últimos en los que puede sacar una ley. El año que viene no va a sacar ninguna ley porque es año electoral, y todos sabemos que en los años electorales todo el mundo empieza desde la oposición a ver cómo le traba iniciativas al gobierno para tratar de ser más simpático al que puede votar, y le inventan siempre gastos que el gobierno no puede financiar. Esto es hoy y fue siempre. El problema es que este gobierno tiene muy pocos legisladores en ambas cámaras, pero yo creo que la ley Hojarasca esta seguramente no saldrá todo lo que pide el gobierno, pero creo que una parte... muchos van a estar de acuerdo, porque el PRO sostuvo esto, el radicalismo también lo ha sostenido. El radicalismo racional, el radicalismo de los gobernadores. Y también creo que puede salir la ley antimafia del Mercosur, que realmente es una ley muy importante, porque la lucha contra el crimen organizado es una lucha muy, muy difícil si vos no tenés la posibilidad de una lucha transnacional. El caso que estamos todos sufriendo de LOA es un caso más de lo que son los 3 grandes dramas del mundo moderno en materia de comercio, que son las armas, claramente las drogas y la trata de personas de todo tipo, para fines terribles. Entonces me parece que esta es otra ley que puede salir. Y la ley penal que está pidiendo Patricia Bullrich, me parece que también va a tener en general posibilidades de salir, porque por lo que yo hablo con los legisladores, ahora que soy periodista y no político, hablo con todos, en general, aunque algunos digan públicamente una cosa, privadamente piensan que es necesaria esta modificación penal para luchar contra el delito, para que no haya impunidades, para que el tema del que la hace la paga. Así que yo creo que las leyes que vienen le van a resultar, como siempre, trabajosas, pero el segundo semestre la puede sacar, y creo que además el mundo está en una situación que la política argentina tiene que mirar, ¿no? Esta es una semana que terminó con 3 noticias internacionales que tienen mucho que ver con el futuro nuestro. Uno, lo que pasó ayer con Le Pen y la derrota monstruosa de Macron, que se equivocó de medio a medio convocar una elección que no tenía que convocar. La otra es la paliza que se comió Biden con Trump en el debate. Y la tercera cosa, el tema Bolivia, donde un país que entra en una crisis económica y política muy importante, que es aliado militar de Irán, para nosotros es un problema. Para darle una idea a los oyentes de la crisis de Bolivia, se han patinado casi todas sus reservas. En 18 meses pasaron de 15.000 millones de dólares de reserva a 2.000. Y tienen dólar blue, falta
falta comida, falta alimentos. Y la economía no repunta también en ese país. No, porque ellos partieron de un momento que fue la época en que Arce era ministro de Economía, el actual presidente era el ministro de Economía de Evo Morales, donde con la plata del gas que ellos habían nacionalizado, habían hecho caja y podían distribuir. Pero los proyectos de nacionalización terminan siendo, como en todos lados, una frustración. Cada vez se produjo menos y cada vez se exportó menos porque empezó a tener problemas con todo el sistema de caños. Entonces realmente Bolivia está en una crisis importante y nos afecta. Carlos Federico, ¿no? Carlos Federico. Ahí está. Un abrazo, gracias como siempre estás, siendo buen periodista además. Bueno, gracias Cholo, un abrazo grande a vos. Chao. Y un abrazo a Gonzalo que ya nos cruzaremos de vuelta. Bueno, Carlos Federico Rucauf, embajador y demás, un panorama aproximado, Sí. ya nos adelantó lo internacional. Wimbledon ha comenzado. Ha comenzado y tenemos a un argentino jugando en este momento, camino a ser, falta muchísimo, esto es un Grand Slam, pero perdió con Nakashima, el estadounidense, el primer set 6-2, está perdiendo 4-1 en el segundo set. Tengamos en cuenta que es el primer argentino compitiendo, Seba Báez, el número 18 del mundo, contra Nakashima, que es el 64. Es primo de Sí, Damián. este está Ahí jugando... tenés tu primo el rubio. Está jugando Carlos Alcaraz con Lajal, con un estonio que tiene todo rapado a los costados y unas rastas Y arriba. claro. Un plumero en la cabeza. Un plumero en la cabeza. Ahí está. Otro Si no- tipo de Vos germinador. tenés un cepillo, él tiene un plumero. Pero ustedes porque no entienden, si no llega con el smash, le tira un cabezazo a la Ah, pelota. lo peina, sí. Bueno, y en el cuadro femenino Cholo Sí. ya quedó afuera Nadia Podoroska. Ya Perdió quedó afuera. en set consecutivos contra la sueca Janstrenska. Así que seguimos Bueno, con si Argentina. ganamos, no se infla el pecho. Si no, hacemos la de Vilas. El pasto para las vacas. El pasto para las vacas. Vamos rumbo a la señal de las 10 de la mañana. Creo que hoy hay adorni, como Sí. llamamos nosotros. Decimos, ¿hay adorni o no hay adorni? En realidad va a estar el vocero o el ministro del área de comunicación porque hay reunión de gabinete. Nosotros decimos, ¿hay adorni o no? 11:30. Hoy hay adorni 11:30. Y la señal indica las 10.